Bienvenidos a un primer episodio de Close Friends. Lo que se dice en confianza queda en el podcast. En esta oportunidad vamos a hablar con un chico de leyes, Omar Sánchez. Omar, bienvenido a nuestro set, a nuestro Close Friends el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias por poder invitarme a participar en este espacio para poder compartir un poco de lo que es la experiencia como tal y lo que tú me permitas compartir con todos ustedes. Por supuesto, y es que aquí estamos en confianza. Recuerda que todo lo que decimos aquí solamente queda entre nosotros en el podcast. Perfecto. A ver, cuéntame. Hoy yo quise invitarte como abogado. Okay. ¿Qué te llevó a elegir estudiar Derecho? A una pregunta profunda. Pero de hecho, mayormente cada vez que yo la respondo siempre digo lo mismo. Yo estuve convencido de que esta era la carrera que yo quería desde que estaba en tercer año de bachillerato, porque unía varias cosas que a mí me atraían mucho, que era el análisis, la lectura y el poder tener la oportunidad de ayudar a las demás personas. Por medio de esta gran herramienta que es como tal el derecho. Obviamente hay muchas carreras y en realidad casi todas las carreras se dedican a ayudar a las demás personas, pero el hecho de que yo pudiera dedicarme a hacerlo por medio de la interacción social, el compartir con las demás personas, me dio la oportunidad de decir, este es el espacio que a mí más me atrae, y el poder utilizar esas habilidades de análisis, de retórica y todo lo que era el desentrañar como tal el pensamiento humano fue lo que me permitió el decidir, esta es mi carrera. Claro, pero ¿qué fue eso en específico que a ti te llevó a tener esa convicción? Sabes que a mí me llama mucho la atención porque últimamente conversando con adolescentes que están en ese proceso de secundaria, bachillerato, a veces llegan a quinto año y no están muy seguros acerca de la decisión. Algunos sí tienen una convicción, pero no llegan a ejercer o a poder estudiar como tal la carrera de sus sueños. ¿Cuál crees tú que es esa matriz, esa semilla principal que a ti te llevó a tener la convicción de querer estudiar Derecho como tal? Primero, como te estaba explicando antes, el poder ayudar a otros en bastantes espacios, en bastantes oportunidades, porque las personas creen muchas veces que el que decide estudiar leyes únicamente tiene la oportunidad de estar en juicios, de estar en los tribunales, e incluso puedes ayudar a las personas sin necesidad de llegar a los tribunales. Y eso es una gran oportunidad que muchas veces la gente no ve porque decide no darle la oportunidad al derecho. Y la otra es obviamente el reto como tal que representa el poder analizar cada caso de forma diferente. Porque al igual que lo debe hacer un médico, que en ningún caso es igual, en el derecho, por más que a veces tenga esa apariencia, no es igual ningún caso, sino que cada uno tiene su oportunidad, cada uno tiene su desafío y cada solución que podamos darle a cada caso en específico, pues tiene su propio reto, su propia dificultad. Claro. Este podcast llegó a ustedes gracias a Datanet, Corporación Tel, Revelarte 96.7 FM y ClickPack Creative. Tienes que utilizar, una analogía para explicar tu vida, o sea, una analogía referente a la legalidad, al derecho. ¿Qué crees tú que dirías? Una analogía a partir de mi profesión. Yo diría que es un constante desafío, porque realmente lo que es el derecho se renueva cada día. Se renueva todos los días porque mientras la sociedad avanza, las leyes también deben adecuarse a las mismas necesidades de la sociedad. Y mientras nosotros nos vivimos en un entorno constantemente cambiante, nosotros mismos debemos entender que lo que se necesita es justamente personas que sepan entender, acercarse a las demás personas, valga la redundancia, y que puedan acceder a esas nuevas soluciones que requiere la sociedad. Puede ser a nivel de la familia, a nivel de la tecnología, a nivel de la escolaridad, en todos los sentidos. Pero la sociedad siempre va a exigir nuevos medios de resolución de los problemas que van surgiendo. Ok, ¿cuánto tiempo tienes de graduado? Desde el 2022. ¿Y hasta ahora qué es lo más ilegal que ha hecho Omar Sánchez? Lo más ilegal que he hecho yo. Ahora, pero ahí está complejo porque me pones en esa posición porque yo de verdad, o sea, hay veces en las que uno conscientemente
no siempre uno recuerda todas las normas y todo eso, pero al final del día siempre debe estar la carga y la conciencia de que justamente todo lo que hacemos tiene consecuencias. Por supuesto. Creo que de eso deriva principalmente en lo que se fundamenta el derecho. Ser consciente, hasta que ser consciente de que en realidad mi libertad está limitada por la libertad del otro. Es decir, mientras mi acción como tal no afecte a la libertad del otro, a lo que pueda llegar a ser la otra persona, yo puedo hacer realmente lo que yo quiera, porque realmente no estoy dañando a la otra persona. Pero en el momento en que empiezo a dañarlo, empiezo a afectar su propia libertad, ya entonces deja de ser libertad y se convierte en libertinaje. Por supuesto, eso es una reflexión bastante interesante y creo que me da paso a otra faceta de ti que yo conozco y es ese Omar espiritual. ¿Cómo logras tú poder tener un equilibrio, ¿verdad?, entre tu profesión, que digamos que es algo muy, muy visceral por el lado de las leyes, es muy direccional, pero también eres una persona que está muy cercano a la parte religiosa, ¿cierto? ¿Cómo consigues tú ese equilibrio entre un mundo y otro? Bueno, los que puedan llegar a ser abogados o que estén interesados en el derecho, que puedan estar escuchando en este momento lo que tú y yo estamos conversando, los invito a que se tengan la oportunidad de averiguarse el decálogo del abogado. Justamente todos los principios por los que se debe regir un jurista, un profesionista en la parte de las leyes, son a partir de la justicia, la integridad, la honestidad, la ayuda, el servicio a los demás y otro sinfín de principios que no van en contra para nada de ninguna religión, de ningún aspecto, sino que más bien lo apoyan como tal. Y en mi caso, que yo soy católico, justamente puedo decir que hay un sinfín de ejemplos en los cuales nosotros nos hemos podido apoyar para poder dar pie a que realmente el derecho no va en contra de lo que se pueda dar ahí. Por ejemplo, en la percepción antigua de lo que era un abogado, San Agustín fue un abogado. San Alberto Hurtado, él era abogado. Y ahí te puedo mencionar también otro sinfín de juristas que también eran en la parte religiosa y pudieron cumplir los preceptos de su religión y al mismo tiempo cumplir con los preceptos de lo que es ser un profesional del derecho. Es decir, que mientras se puedan regir por los principios de la verdad, la integridad, la honestidad, siempre va a haber la oportunidad de ser el mejor profesional posible dentro de esa rama. Claro, mucha gente, digamos, cae en la percepción de que lo fácil, en la corrupción, porque en cualquier profesión siempre va a haber la oportunidad de caer en eso. En mi caso, de siempre hacer un trato por debajo de la mesa, de siempre recomendar cosas que no vayan a beneficiar al cliente, pero al final del día uno siempre va a convivir con uno mismo. Sí, claro. Si uno siempre convive al final con el espejo y ahí es cuando se determina realmente si lo que uno está haciendo está bien o está mal. Por supuesto. Bueno, hasta ahora, ¿cuál es ese caso más inusual que has atendido, que has tenido la oportunidad de conocer y cómo lo has logrado resolver? Bueno, yo actualmente, después del tiempo que he tenido la oportunidad de estar ya siendo reconocido como abogado, ejerciendo mi profesión, me han tocado una gran variedad de casos, desde accidentes laborales donde la misma empresa no se haya hecho responsable de sus actos. Me ha tocado colocar lo que son abusos de índole sexual a menores de edad, me ha tocado colocar, y por respeto a las víctimas y a las personas a las que yo he atendido, sí, muchas veces prefiero no como que desentrañar mucho esos casos, Claro. pero lo que sí puedo mencionar al respecto del común es que justamente está ese momento, esa percepción en la que mucha gente podría fácilmente hablar de la desesperanza en la misma humanidad, porque claro, al final del día dicen, pero fueron seres humanos, o este fue su profesor, o este fue una persona de poder que se aprovechó de su situación para estar ahí. Pero lo que al final yo pienso justamente es que el hecho de que haya personas
que como yo, que aún tenemos la oportunidad de defender a los que no tienen esa oportunidad de defenderse por sí mismos, es lo que aún nos da una oportunidad de decir, realmente hay esperanza en algo, realmente puede haber una justicia, realmente puede haber alguien que diga la verdad y que sin necesidad de recurrir a armas, de recurrir a violencia o de recurrir a medios que no son los convenientes, sí se puede llegar a un medio de resolución de ese problema sin necesidad de que llegue a algo peor. Por supuesto. ¿Y cuál crees tú que es esa lección que aprendiste fuera de la universidad, digamos en casa, con tus padres, con tu familia, y la aplicas en tu trabajo? Porque tu trabajo es parte de tu vida diaria. Uh-huh. Creo que podría definirlo realmente como es, si conociera la historia de cada persona, inevitablemente lo amaría. ¿A qué me refiero con eso? No hablo de la parte del amor romántico, no hablo del amor ahí apasionado que muchas veces se asocia, sino que cada persona está viviendo su propia guerra inevitablemente. Es decir, muchas veces incluso con colegas que les toca a veces enfrentarse conmigo a nivel de debates y controversias a nivel jurídico o de cualquier tipo, muchas veces cuando se trata de eso, hay gente que suele tomárselo personal o que suele devolver una ofensa o una venganza. Yo entiendo que muchas veces las guerras internas que vive cada persona deben dejárselo tal cual como ellos lo vienen. Yo no puedo tomarme personal todo tampoco. Y muchas veces está esa tentación ahí. Pero decido tomarlo justamente como lo que es. Cada quien tiene su realidad y yo tengo la mía. Ok, bueno, Omar, para finalizar, si pudieras crear una ley o digamos un artículo de la Constitución, tú por tu cuenta, quizá en función de mejorar la humanidad o mejorar el entorno social en el que estamos, ¿cuál crees que sería? Creo que precisamente hablar de una nueva ley o de algún nuevo artículo no sería la forma adecuada de mejorar el mundo en el que estamos actualmente, ya que actualmente existen bastantes leyes. Yo creo que existen las suficientes leyes para poder, digamos, basar en que pueda haber una mejora a nivel social, pero el detalle es cuáles son los sistemas de justicia que estamos utilizando para que esas leyes se apliquen, qué tanto conoce la gente las leyes para saber realmente qué leyes son las que tienen que respetar y hasta qué punto tienen que cumplir todo lo que se establece ahí. Yo creo que lo que más se tendría que invertir más el tiempo es en mejorar los sistemas de justicia y los sistemas educativos donde se enseñan los derechos y responsabilidades que todos los ciudadanos tenemos. Bueno, Omar, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy de Close Friends. Lo que se dice en confianza queda en el podcast. Este podcast llegó a ustedes gracias a Datanet, Corporación Tel, Revelarte 96.7 FM y ClickPack Creative. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y principalmente en nuestro canal de YouTube como @RevelarTV.